Vamos con otra logarítmica. Logaritmo neperiano de x partido por x. Entonces, el logaritmo solamente se puede calcular para los valores positivos, excluido el 0. 0 también queda excluido por anular el denominador. El dominio de la función es los reales positivos, es decir, de 0 a más infinito. Simetría. No puede haber simetría porque solamente estamos en la parte positiva del eje X. Periodicidad, tampoco hay. Corte con ejes. Corte con ejes. Con el eje OY es hacer la X igual a 0. Imposible. Porque X igual a 0 no pertenece al dominio. Corte con el eje X es hacer la Y igual a 0. Eso significa logaritmo neperiano de x partido x igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0 una fracción? Cuando es igual a 0 el numerador. Logaritmo neperiano de x igual a 0. Y aquí aplicamos la definición de logaritmo, que es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé el número. X es elevado a 0, que es 1. Y tenemos un punto de corte con el eje. Entonces podemos construir una tabla de signo de la función antes y después del 1. De 0 a 1 y de 1 más infinito. ¿Vale? Lo puedes comprobar. Si tú calculas logaritmo neperiano de 1, te da 0. Entonces te da 0 partido 1, que es 0. No pierdas de vista cuál es la forma general de la función logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x tiene esa pinta, así, curvada, pasa por el punto 1, 0, por lo que acabamos de ver. Signo de la función. Si cojo un valor que esté entre 0 y 1, el logaritmo me va a dar negativo. Esto va a dar negativo. Partido 0,5, por ejemplo, que sería positivo. Negativo partido positivo, negativo. Negativo menor que 0 está por debajo del eje X. Si cogemos un valor superior a 1, el logaritmo dará positivo, porque ya estaré por aquí. El logaritmo dará positivo. Partido algo positivo, positivo, mayor que 0. Y está por encima del eje OX. Entonces pasa algo parecido a lo que pasaba con la función anterior. En el 1 tenemos un cambio de tendencia. Entre 0 y 1 la función está por aquí. Entre 0 y 1 la función es negativa y posterior al 1 la función es positiva. Entonces está en esta zona del primer cuadrante. Y este es el 1. Por donde pasa. Pasa por ese punto. En el 0 no sabemos lo que ocurre. En el 0 no sabemos lo que ocurre. Muy bien. Pues continuidad y asíntotas. Continuidad y asíntotas. Esto es más interesante. Asíntota vertical no va a haber porque, bueno, no me la juego. En el 0 puede haber. En el 0 puede haber. Sí. Se anula el denominador y además logaritmo de 0 es menos infinito. Claro, tenemos un denominador. Lo había perdido de vista. Asíntota vertical. Probamos en x igual a 0.
De no ser el 0, esto es un punto por el que pasa, es un punto de dominio, y todo esto ya pertenece al dominio de la función. De no ser en el 0 no habrá ninguna otra asíntota vertical, pero en el 0 puede haber. Entonces hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha siempre, porque no podemos hacerlo de otra forma, de la función, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x partido por x. A ver si encuentro alguno que escriba un poco mejor. Si sustituimos el 0, el numerador nos da menos infinito y el denominador nos da 0. Eso no es indeterminación. Un infinito en el numerador, infinito partido un número, es infinito. Esto en límites. Y algo partido 0 es infinito. Entonces lo que tenemos es un infinito en el numerador y un 0 en el denominador. Ambos contribuyen a lo mismo. Esto es menos infinito. Entonces sí que tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Hay asíntota vertical. Entonces eso nos está diciendo que cuando nos acercamos al 0, la función tiende a menos infinito. Hace una cosa así. Viene de aquí abajo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a estudiar si existe asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Límite a más infinito. Solo puede ser a más infinito. En menos infinito no, la parte negativa no existe la función. Límite cuando x tiende a más infinito de la función, que es que este rotulador tiene la punta hundida. Límite de logaritmo neperiano de x partido por x cuando x tiende a más infinito. Entonces, es de tipo infinito partido infinito. El logaritmo tiende a infinito, aunque muy lentamente, y x tiende a infinito también. Es indeterminación. Aplicamos la regla de L'Hopital, porque el logaritmo neperiano es una función trascendente y hacemos regla de L'Hopital. Se queda límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido x partido por 1. La derivada del logaritmo por un lado, la derivada de x por el otro lado, que es límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido x, que es 0. 0 de y, asíntota horizontal. Y igual a 0, ¿vale? Porque las asíntotas verticales son x igual a un número. Las asíntotas horizontales son y igual a un número. Cuando x tiende a infinito, la y es prácticamente 0. Y igual a 0 es asíntota horizontal. Y igual a 0 es asíntota horizontal, que es el propio eje x. Es el propio eje x. Es y igual a 0. Entonces, si eso es una asíntota y la función está en esta parte positiva, solo se podrá acercar a ella así. Entonces tiende a pegarse a estas dos y aquí en medio pues no sabemos lo que pasa. Es lo que tenemos que seguir estudiando. Como hay asíntota horizontal, te lo escribes. Como hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Y ahora ya nos vamos a la información de las derivadas. Vamos a calcular la primera derivada.
Primera derivada. Y prima. Es un cociente. Es un cociente, por lo tanto es derivada de la primera, 1 partido x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, partido de la segunda al cuadrado. Y esto se convierte en x partido por x, que es 1, menos el logaritmo neperiano de x partido de x al cuadrado. Y esa es la primera derivada. Esa es la primera derivada. Entonces ahora igualamos a 0. Primera derivada igual a 0. Que significa 1 menos logaritmo neperiano de x partido x al cuadrado igual a 0. Toda una fracción igualada a 0 quiere decir el numerador igualado a 0. 1 menos logaritmo neperiano de x igual a 0. Pasamos el logaritmo neperiano al otro lado, se queda positivo. 1 es igual al logaritmo neperiano de x. Esto es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé el número. Por la definición del logaritmo, x es e elevado a 1, que es el número e. Y hay un punto que es 2,71828, que estará aproximadamente por aquí, en donde pasa algo. Se anula la primera derivada, por lo tanto pasa a ser un candidato a máximo o mínimo, es un posible máximo o mínimo. Y lo averiguamos con la tabla de monotonía, en donde cogemos los reales positivos y estudiamos el signo de la primera derivada, de f' de x o de y', como queramos escribirlo, es indiferente. Número e de 0 a e y de e en adelante. Entonces, vamos a darle un valor como el 1 a la primera derivada. Vamos a darle el 1, es 2,7 he dicho. Si le damos el 1, el logaritmo de 1 es 0, es 1 partido 1, esto es positivo, mayor que 0, la función crece. Si le damos 1 posterior a e, logaritmo neperiano de e es 1 exactamente. La función logaritmo es creciente. Si le damos logaritmo de 10 o logaritmo de 20, eso va a ser mayor que 1. De todas formas, lo puedes comprobar con la calculadora. Logaritmo de e es 1. E, aquí tiene imagen 1. Si le doy un valor superior a e, obtendré un resultado mayor que 1 y entonces sale ganando esta sobre esta. Si le doy 10, por ejemplo, logaritmo de 10, me dará un número más grande que 1. Por consiguiente, el resultado será negativo partido positivo. Resultado total negativo. Insisto, coge la calculadora y verifícalo tú mismo. E es 2,7. Con que le des 3, logaritmo neperiano de 3 ya será 1 menos un número más grande que 1. La función decrece. Entonces, x igual a e es un máximo local. Es un máximo local o máximo relativo. Entonces aquí hay un punto en el e que a una cierta altura es lo que estaba mirando. El logaritmo neperiano de e es 1. 1 partido es 0,3. La altura es bastante bajita, pero a una cierta altura tiene ahí un máximo. Entonces tiende a pegarse a esta asíntota, pasa por este punto, aquí tiene un máximo y luego tiene que pegarse al eje X. Vamos con la segunda derivada, ¿cómo vamos?
Bueno, la información de la segunda derivada la hacemos en el siguiente vídeo. Aunque no queda mucha faena por hacer, pero hay que hacer.